Ok, buenas noches, señores. Tenemos aquí una oportunidad de escuchar al Rabino Di Martino, no en italiano, sino en español. Ok, entonces lo que vamos a hacer es un ping-pong, lo que llamo ping-pong espiritual, ¿no? Él va a hablar 10 minutos, yo voy a hablar 5 minutos, y otros 10 minutos, y otros 5 minutos. Él va a hablar más, yo voy a hablar menos. Sí, el tema va a ser cómo discutir bien o cómo no discutir, porque estamos en la parasha de Korach y es una discusión muy famosa, es una parasha muy famosa. O sea, que cuentan que había un rabino que tenía nada más una clase en su archivo, no tenía otra clase, nada más de Korach. Ok, está bien para Korach, pero cuando está en parasha de Bereshit o cuando está en Bamidbar, ¿qué va a hacer con la parasha de Korach? Entonces él, cuando empezó su clase, siempre tenía un papel en la mano y como que le hizo caer y se cayó el papel y lo empezó a buscar, pero no lo encontraba. Dijo, oye, y el papel se fue y parece como que se fue exactamente lo que pasó con Korach. Ya hablamos de Korach, mencionamos Korach. Voy a hablar algo de Korach y habló de Korach. Entonces cada vez habló de Korach, pero es chiste, pero sí tiene algo de verdad. Es decir, los mensajes que vamos a escuchar hoy se puede aplicar no nada más en esa parasha, se puede aplicar en todo el año. Entonces le voy a dar la palabra al Rabino Di Martino. Muchas gracias. Y Bejabot. Birshut Mara de atrás, con el permiso del Rabino Garmón. Muchas gracias, estoy aquí por la tercera vez. Me gusta mucho su comunidad y el país, entonces me la paso muy bien cuando vengo aquí. ¿Puede quedarse? Yo también tengo unas clases diarias en italiano que se llama, mi personaje se llama el turco napolitano. Y la voy a publicar también en mi página. Está en español, generalmente es en italiano con unas partes en dialecto napolitano. Esta vez estará en español. Como Nápoles fue parte, es mi ciudad, fue parte del Reino de España hasta el 1860, entonces aquí hay unas palabras en español o que suenan en español, en napolitano. Como Rabbi Richard Guindy mencionó el tema de Shalom Bait, quería mencionarlo después, pero abro con eso. El casamiento lleva la unión de dos personas que muchas veces son distintas y tienen diferencias de opinión, diferencias de posiciones en temas importantes, y no hay duda que nacen discusiones en la pareja. Hay miles de formas y cada pareja tiene su forma de enfrentar esos desafíos, pero hay una situación que pienso que todos la vivimos alguna vez, que es la situación cuando se desarrolla una discusión, las dos partes se quedan firmes en sus posiciones y una de las dos partes se siente no entendida y decide callarse, lo que se llama shetika en hebreo, no discutir más, callarse, y cada vez que se toca ese determinado argumento, no habla, se calla. Esa es una estrategia que se usa a veces en las discusiones. Vamos a ver si es una estrategia correcta y si la podemos mejorar y cuáles son los casos en los cuales se tiene que pensar de forma distinta. Porque la shetika, el silencio, el optar por no continuar la discusión, puede llevar a la situación en la cual la otra parte, el otro cónyuge de la pareja, se sienta ignorado, transparente, no me toma en consideración. Estamos en Perashat Korach y es, como el Rabino Yosef lo mencionó, tal vez la discusión, la controversia más famosa de la narrativa bíblica. Korach desafía el liderazgo de Moshe Rabbeinu y jala con él también otros seguidores y se juntan otros que tienen otras posiciones
de hecho hay una controversia, Tommy, una controversia muy grave que se desarrolla de una forma terrible y acaba de una forma peor aún. Vemos que Moshe, a pesar de las acusaciones graves y las ofensas que él recibe, él se queda calmo y decide apaciguar Korah, intenta apaciguar. Obviamente saben que la Torah es como si fuera, si tomamos un periódico, hay los títulos, los subtítulos, el artículo. La Torah son los títulos. Y las varias interpretaciones son los niveles más el desarrollo del tema del título. El Midrash llena esos espacios y hay un Midrash que les quiero mencionar, que es el Midrash Tanhuma sobre la Perashá de Korah, que habla de cómo se desarrolló esa discusión entre Korah y Moshe. Moshe, lo leo en hebreo, puedo leer en hebreo y traducir. Korah, la discusión, ahora voy a leer una parte y después hago la traducción. Dice, Shaya mebakesh ממנו שיחזור בו ואמר לפניו דברים רכים כיוון שראה שלא שמע לו אמר עד שלא השתתפו אחרים עמו התחיל מזרז בהם שמעונה בן לוי. Dice Moshe Rabenu le pedía a Korah por favor retracta para esa controversia, ya no desiste, y utilizó palabras dulces, agradables, intentó apaciguarlo. Después vio que Korah no lo oía y dice, antes que se junten a él otros seguidores, voy ya a llamar en causa los que pueden ser. Y llamó en causa los Bene Levi. Y allá el Midrash, no voy a leer todos los detalles, explica las argumentaciones que Moshe utiliza para apaciguar con los varios rebeldes. Y continúa el Midrash, dice, Kola devarim haele pies Moshe le Korah, todas esas cosas, esas frases, esos argumentos que utilizó Moshe para apaciguar Korah, ven atam Moshe sheshibo davar. Dice, Korah no le respondió ni una vez, se quedó callado, no le contestó. Le fiche Korah pakah berishato, porque se quedaba firme en su maldad. Y se dijo Korah a sí mismo, Amar, imani meshivo yodeani bo sheu hacham gadol. Dice, si le respondo, yo sé que él es un grande sabio y él me va a ganar. Tiene una retórica muy buena y me va a convencer de desistir y yo no quiero eso. Entonces, ¿qué hace? Dice, mutab shelo ezdakeklo. Mejor que no le responda, que me quede callado. Dice que Moshe she'en bo toelet parash mimeno. Dice, cuando Moshe vio que no funcionaba, desistió él. Y Vaishlach Moshe likro le Datan v'Abiram. Y llamó a los otros dos rebeldes que se habían juntado a Korah, Datán y Abiram. También ellos decidieron quedarse firmes en su maldad y no le respondieron. No, se quedaron callados. Optaron por la shetika. Vayihar le Moshe meod. Y Moshe se enojó mucho. El nitztaer lehada. Dice, fue un... se enojó, se puso triste, se quedó desiludido. Le mata Bardomé, le Adanim Havero mitvakeach imo. Dice, eso parece a una situación en la cual dos amigos discuten sobre un tema. Im meshibo yesham nachat ruach. Si el amigo con el cual discute le responde o le contesta, quiere decir, expresa que los argumentos del otro
si les interesan, yesh nachat ruach, dice, la persona se queda tranquila, satisfecha, dice, por lo menos me tomó en consideración. Vime no me shivó, yesh bo tzar gadol. Y si el otro no le responde, se queda callado, hay tzar gadol, se queda triste, le duele. Entonces, ese midrash, como ven, nos abre la posibilidad, la situación de la shetika, del callarse en una discusión. Y Moshe, vemos que cuando Korah y sus seguidores y Datán y Abiram se callan, se resiente mucho, se queda triste. Regresando a nuestro tema del Shalom Bait, eso puede pasar, como dije, en una pareja. Y tal vez el Midrash Tanhuma, la lectura del texto de la Torah que hace ese Midrash, nos está diciendo que tal vez no es una estrategia correcta a veces quedarse callado en una discusión. A pesar, obviamente, podemos sentirnos que la otra parte no nos entiende, tenemos, pienso que, encontrar la forma y el momento correcto para así continuar la discusión. Porque la alienación que nace del silencio puede llevar a crear un muro de división entre las dos partes. Se tiene que estudiar cómo retomar la discusión. Y ese es un tema que a lo mejor podemos discutirlo aquí. Pero sin duda, la shetika per se, el silencio en sí, no es la solución a discusiones complicadas. Por lo menos así como lo ve el Midrash. ¿Ping pong? No lo agarré bien, pero sigo las palabras del rabino. Creo que tenemos que conocer más a Korah, aunque ya no está aquí con nosotros, pero para entender cómo salvar de lo que Korah hizo. Es decir, discusión es algo que nos pasa a todos. Y todos podemos caernos en la discusión, podemos saber muchas cosas, pero al momento de la discusión caernos y cometer algunos errores. Y para evitar eso, tenemos que aprender lo que hizo Korah. Korah simplemente sigue lo que hablamos la semana pasada, el fake news de los espías. De alguna manera usar bases de realidad y construir encima de eso diferentes cosas para venderle al público otra realidad. Y el público cree. Por ejemplo, la semana pasada mataron a una joven en Israel, una joven israelí. Entonces mataron a los terroristas. ¿Y qué dice la BBC? ¿Cuál es el título de ellos? Mataron 3 árabes palestinos en Israel. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Pero no es la realidad. No representa lo que pasó en verdad. Estás haciendo aquí no nada más mentira. Estás cometiendo un pecado al decir nada más mataron 3 palestinos sin contar lo demás. Entonces Korah usa esas cosas en contra de Moshe y el pueblo cree. El Midrash trae, por ejemplo, una historia que Korah llega con la gente, le dice: mire, señores, había una viuda, tenía un campo y no tenía dinero, no tenía nada, pero eso era la única cosa que tenía. Y llega Moshe y le pide diezmo, y llega Aarón y le pide esto y la cosecha y los pobres y esto y lo otro, y pide cosas hasta que la viuda dice: entonces no me queda nada para comer, entonces vende el campo y compra una oveja para tener por lo menos un poco leche, un poco esto, un poco el otro, y apenas llega para sacar su, ¿cómo se llama? Su lino, su lana. La lana la primera vez, y llega Aarón y dice: no, la primera vez es mío porque esta es del Cohen, y después llega esto y dice: no, la leche es mío, este es mío, no. Entonces dice: ¿sabe qué? Lo voy a matar. ¿Ok? Lo mata y dice Aarón: no, ese es mío también, esa parte es mío. Empiezan a agarrarle de todos lados, empiezan a quitarle las cosas. Hasta que ella ya no sabe qué hacer. Dice: ¿sabe qué? Todo lo que tengo es para Dios. Y llega Aarón, dice: yo soy representante de Dios, entonces todo es mío. Entonces la gente se enoja mucho con esa historia muy triste. Ahora, esa historia tenía bases de verdad porque usó leyes de la Torah y cosas que sabían. Pero esa historia no era en la realidad. ¿Por qué? Porque en el desierto ninguno tenía campo y ninguno tenía cosa. Y Aarón todavía, todas esas cosas no existieron. Entonces usó bases de verdad
para atacar a Moshe. Y luego, eso lo vemos también con Datán y Abiram. Ustedes vieron en la parasha cómo Datán y Abiram llaman a la tierra de Egipto, a Eretz Mitzrayim. ¿Qué palabras usan? Dice, Meat ki litanu me'eretz zavat chalav udvash. ¿Qué Eretz zavat chalav udvash? ¿Qué tierra es? Ellos dicen que es Egipto. Moshe, tú nos sacaste de una tierra que era lo mejor. ¿Para qué? Para matarnos aquí en el desierto. Ahora, es verdad que Moshe nos sacó de Egipto con Dios, y es verdad que ahorita están en el desierto, pero que Egipto era Zavat Halav Udvash, tal vez para los egipcios, pero no para los judíos, eran esclavos. Entonces empiezan a jugar con esas cosas, y por eso esa es la parte que creo que esa parasha sigue exactamente con lo que pasó con los Meraglim. Ahora algo interesante, Korach empieza con la letra Kuf, Korach. La próxima semana, ¿qué vamos a leer? Jucat. ¿Dónde está la Kuf? Al final. En la mitad. No, Jucat. Y la última parasha que vamos a leer en 2 semanas, ¿cuál es? Balak. ¿Dónde está la Kuf? Al final. Al final. ¿Qué quiere decir? Kuf representa lo que es la palabra Kedusha, santidad. Korach tenía santidad en el pasado, es decir, llega de una familia importante, entonces dice, yo también quiero y necesito y quiero ser. Jucat está hablando la santidad en el presente, porque el proceso de la vaca roja y todo era algo para purificarse en el presente. Y Balak, que quería maldecir al pueblo de Israel, no tenía algo en el pasado, no en el presente, pero de él salió, al final, Ruth a Moabía. Entonces la santidad llega al final. Es decir, cada uno tiene pasado, presente o futuro, cada uno tiene una parte, por supuesto que cada uno tiene que darle lugar y eso. Pero Korach, ahorita vamos a ver, después de otro ping-pong, vamos a ver por lo menos 7 reglas cortas y rápidas para saber cómo no caer en la discusión de Korach, pero usar exactamente lo que pasó con Korach. Pero la primera vez que tenemos que saber, pasó antes del final. ¿Qué quiere decir? Ya salen de Egipto, ya quieren entrar a Israel, ya esto, en ese momento llega Korach y empieza a discutir, empieza a armar problemas. Es decir, a veces uno puede pasar un camino largo y hacer casi todo, pero llega el final y ahí puede caer. Y lo vemos en diferentes lugares, por ejemplo Amalek, que llega a atacar al pueblo de Israel, y llegó 4 veces en la historia y siempre era el punto final. Una vez con Jacob quería regresar a Israel y Esav llega y ataca ahí y todo lo que estaba pasando ahí. Después el pueblo de Israel sale de Egipto, quiere ir a Israel, también llega Amalek ahí. Después en Babilonia ya termina el exilio de los 70 años, quieren regresar a Israel, llega Amán y esto. Y Europa también, después del movimiento sionista, ya quieren regresar a Israel y esto, otra vez llega Hitler y ataca. Es decir, todas esas cosas que pasan a veces en el momento antes del final para tratar de no dejarte llegar hasta el final. Es decir, hay que tener a veces cuidado también cuando ya estamos terminando algo, a veces para terminar cuesta más. Y esa también parte que vamos a ver después, cómo Korach usó el tiempo para él, para poder convencer al pueblo que vayan con él. Es decir, Korach tenía bastante sabiduría. Bueno, aprendemos más sobre Korach, sobre el carácter de Korach. Y se me ocurrió algo de lo que dijo Rabbi Yosef. Los Datán y Abiram utilizan las mismas expresiones que la Torá, que Moshe utilizó para describir la tierra de Canaán, la tierra de Israel. Conectado con los fake news y con el utilizo pernicioso de las expresiones, hay un otro ejemplo en el pasado donde, tal vez más grave que eso, unos rebeldes utilizan las mismas palabras, mismas expresiones para identificar el opuesto de una cosa. En el monte Sinai, el primer mandamiento dice Anoji Hashem Eloheja. ¿Okay? Que se podría ver qué quiere decir. Hay toda una discusión sobre cómo puede ser. Esa es una afirmación, no es un mandamiento, no tiene un imperativo. Hay del Rambam y Rabbi Yosef Albo en los Ikarim que discuten entre ellos. De cualquier forma, sí, al final es un mandamiento. Dice Anoji, yo soy.
porque no existe el verbo ser en hebreo en presente, no se dice ani hove, no, se dice anoji es ya yo soy. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Cuál es la expresión igual a esa? Cuando hay el pecado del becerro de oro. ¿Cómo dicen los israelitas? ¿Cómo le llaman al becerro de oro? Ele Eloheja Israel, asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. La misma expresión que oyeron directamente en el Masejet Makot. Leemos que los primeros dos mandamientos fueron oídos directamente de Kadosh Baruj Hu, todo el pueblo de Israel. Después de poco tiempo hacen el opuesto de lo que oyeron de la voz de Kadosh Baruj Hu, utilizando la misma expresión. Había un escritor famoso, George Orwell, que escribió en 1984, no sé si alguna vez lo leyeron, que habla todo de eso, de utilizar el idioma para decir el contrario de la verdad. Eso hoy lo vemos mucho en las fake news contra Israel y en muchos casos. Esa es una paréntesis que quería abrir Stam porque se me ocurrió el Zavat Halavut Bash. Regresando a la discusión, hay una parte que todos conocen que menciona la discusión de Korah, de Adato y sus seguidores, que es el Pirkei Avot. En el último capítulo, el capítulo 5, ahí se lo voy a leer. Aquí tenemos el Sefariat, si no lo tienen en el celular conviene bajárselo, que tiene casi todos los textos principales. Dice, Kol machloket shehi leshem shamayim sofa leitkayem, veshe'ena leshem shamayim en sofa leitkayem. Dice, toda discusión, toda controversia, leshem shamayim, en nombre de los cielos, o sea, por un buen fin, acabará por resistir y llevar buenos frutos. Veshe'ena leshem shamayim, una que no es leshem shamayim, no es el nombre de los cielos, en sofa leitkayem, no resistirá y no llevará buenos frutos. Y después describe dos tipos de discusiones. La de Korah, voy comienzo de la segunda, la de Korah y sus seguidores es considerada lo leshem shamayim, no en nombre de los cielos, no por una buena razón, porque su objetivo era derribar el liderazgo de Moshe Aarón, no agregar algo, simplemente era una sed de poder. No ofrecía algo positivo, utilizaba los miedos y del pueblo para sus fines, Korah. Ese tipo de controversias por el poder o por un fin que no sea para mejorar algo son peleas, discusiones de suma cero. Uno gana y uno pierde. Uno es elevado y el otro es humillado. A ese tipo de discusión el Pirkei Avot compara, o sea, pone en paralelo la de Hillel y Shammai. Los dos famosos Tanaim, Hillel y Shammai, que discutían, se peleaban, a veces de forma fuerte, con argumentaciones duras. Sin embargo, los dos lo hacían leshem shamayim, por un buen fin. Ellos tenían más que algo que los unía, que los dividía. No era para una discusión por poder, no querían poder. Ellos querían genuinamente, sinceramente llegar a la verdad halágica. Es claro que en una discusión halágica debe haber al final una decisión porque el pueblo tiene que saber cuál es la ley. Pero en una discusión de ese tipo no es de suma cero, no es que uno es humillado y el otro gana. El otro tal vez su posición, que bien explicada, bien argumentada, no tuvo, no ganó, pero no es humillado, no es hecho de lado, es citado, es mencionado y tendrá esa persona otra ocasión para llevar sus argumentos. ¿Ok? Hay mucho más, pero quiero ya pasar. Ya. Rápido. Sí, hablando de la discusión de Korah, que no es Leshem Shamayim, también aquí hay un detalle, porque lo que dice el lenguaje de la Mishnah es discusión de Hillel y Shammai, menciona los dos lados, pero cuando habla de Korah, menciona nada más el lado de Korah Vadato, y no habla de Moshe. ¿Por qué? Porque Moshe no
hacía parte de la discusión. No era que Moshe quería una cosa, Korach quería otra cosa, sino Korach dentro de su grupo ya tenían discusiones, ya tenían problemas. Es decir, cuando ves que los problemas vienen de dentro, ese a veces cuando uno se queja, cuando discute, a veces ves que tiene amargura, pobrecito, quiere sacarlo. No es que ahorita hay un tema ahorita de discusión entre los dos lados. Por eso no es Leshem Shamayim. Aquí no es para encontrar la verdad o para llegar a algún propósito. Es para sacar amargura. Entonces que lo saque. El tema es que aquí cuando estamos hablando Vaikach Korach ben Itzar, ben Keat, ben Levi, ¿y quién era más allá? Korach era hijo de Itzar, el nieto de Keat, bisnieto de Levi. ¿Y quién era ahí antes? Jacob. Sí, Abraham, Isaac y Jacob conocen. Jacob era el bisabuelo de Korach. Entonces, ¿por qué no mencionan aquí a Jacob? Porque Jacob, cuando ustedes recuerdan, cuando dice, le da las bendiciones a sus hijos y dice, cuando habla de Leví, dice, yo no quiero ser mencionado en la discusión que va a llegar. Es decir, ya es otro tema que hablamos antes, que todo está planificado, incluso las discusiones de Korach, pero dice, yo no quiero ser mencionado ahí, yo no quiero ser parte de esto. Y en verdad aquí no lo menciona, no menciona a Jacob. Incluso Korach no menciona que es algo de Jacob. ¿Por qué? Entonces, ahí hay el rey Salomón dice, Josech Shivto Sone Beno. Lo que evita de su hijo el Shevet no es nada más para dar golpes, sino... Es decir, cuando uno no educa a su hijo, no critica a su hijo, no lo trata de corregir, en verdad odia a su hijo, porque el papá tiene que saber que el niño incluso quiere sentir que tiene límites, quiere sentir protegido. Si el papá no le importa y no lo corrige, quiere decir que no le importa. Pero también hay una explicación hasídica, dice Josech Shivto, lo que uno evita el Shevet, ¿qué quiere decir? El tribu, el hijus, lo que llaman en hebreo, de su hijo, entonces también le causa daño. ¿Qué quiere decir? Tienes que inculcar a tu hijo también de dónde llegó. Es decir, quién eran sus papás, quién eran sus abuelos, quién era esto, quién era el otro, para que sienta responsabilidad de seguir esta cadena, esta parte tan importante. No es que él llega solo aquí al mundo y ahorita va a hacer lo que quiere. No, tiene una responsabilidad encima de él, de todas esas generaciones hasta el día de hoy que están viéndolo y que quieren que siga el camino. Entonces, de alguna manera, Jacob no está aquí. Entonces, Korach se salió y perdió esto por no recordar que es parte de Jacob también y tiene responsabilidad de no causar esa discusión. Pero también tenemos al otro lado, también lo podemos ver. Es decir, a veces uno piensa demasiado por el pasado de él. Dice, mi papá, mi abuelo, tú no me hablas así, mi abuelo tenía barba blanca, mi abuelo era gran rabino, tú no me vas a ver que no soy religioso. Yo soy religioso porque mi abuelo era gran rabino. Ese lo escucho mucho, me imagino que cada uno aquí escuchó esos comentarios y en realidad ese no vale, no vale mucho. Es decir, señor, ¿tienes dinero? Un señor que ya casi muere de hambre dice, mira señor, yo no tengo dinero pero soy rico porque mi abuelo tenía mucho dinero. Yo no tengo ni un centavo, pero ese no ayuda. Tiene que ser también el presente. Como sabemos que el nieto de Moshe Rabenu era idólatra. Entonces, pero Moshe Rabenu, pero su nieto sí. Él siempre llevaba que mi abuelo era Moshe Rabenu, finalmente se quedó en cero. Es decir, de un lado hay que recordar el pasado y hay que sentir la responsabilidad del pasado, pero de otro lado, Korach empezó también su discusión por pensar que él es importante también por su pasado o por el futuro, porque Shmuel Hanaví va a salir de él o todas esas cosas. Entonces generó pasado, futuro y se quedó sin presente y se fue. Es decir, el asunto es tener el equilibrio entre lo que es el pasado, el futuro, pero dónde estás tú también. No nada más quién es tu papá o quién va a ser tu hijo, sino quién sos tú. Y esa es también la parte importante que se escapó de Korach. Entonces tenemos que recordar eso, porque parte de eso dice que Korach, ¿por qué se enojó? Vio que Moshe era también hijo, de alguna manera, Amram, ¿okay? Era el hermano de Itzar. Entonces, Amram era el hermano mayor de Keat. Entonces, tenemos a Moshe, que se hizo el líder del pueblo de Israel, a Aarón, que se hizo el Cohen Gadol, y ahora le toca al segundo hermano,
¿quién es el hijo del segundo hermano? Korach. Korach dice, entonces me toca a mí. Pero ¿a quién Moshe pone el presidente del tribu? Al hijo del cuarto, es decir, al sobrino de Korach, Elitzafán ben Uziel. Uziel era el cuarto hermano, el más pequeño, el menor. Entonces Korach dice que me brincó y yo no estoy. Entonces se enojó mucho y empezó la discusión. Entonces hay que también tener cuidado de lo que es el sentimiento de kavod. A veces por el kavod, como sabe la Mishnah de Avot, dice el kavod a veces puede sacar a uno del mundo. Entonces es también importante, y también el dinero. A veces uno por tener dinero piensa que ya es el rey del mundo y no sabe que el dinero no hace la persona. Tal vez la persona puede hacer el dinero, pero no al revés. Entonces por eso siempre dice en hebreo un dicho, Ashir que Korach, uno rico como Korach. ¿Por qué menciona eso? Porque parte del problema de Korach era sentir demasiado alto también por su dinero. ¿De dónde hizo su dinero? Es una historia muy interesante también. Tal vez lo vamos a hablar más en Shabbat, pero tiene que ver con Egipto y con el trabajo que le causó al pueblo de Israel, le vendió al pueblo de Israel de alguna manera ladrillos, porque él era del tribu de Leví, que no trabajaban, para que puedan trabajar menos. Es una historia linda también. Pero ya en las pelotas. Se pasa por acá. Ok, continuando, también hoy en día tenemos controversias de varios tipos. No sé si siguen lo que pasa en el amplio mundo judaico, pero últimamente está todavía una controversia muy fea en el mundo rabínico, en el mundo judaico, que partió desde un rabino de Londres, que hizo unas afirmaciones, es una persona muy sabia, hizo unas afirmaciones muy positivas y abiertas sobre un tema que ahora no es nuestro tema, muy controverso, bien argumentadas y no... Yo sinceramente no estoy de acuerdo con él, no sé si saben a qué me refiero, pero eventualmente en privado se lo digo. Pero el tema aquí es la discusión y no el tema. Y salieron muchísimos rabinos de la área más de derecha del rabinato ortodoxo para aplastarlo de una forma unfair, no justa. Se transformó en una bola de nieve que se arrastró hasta que él, como se dice, capituló, desistió, se salió del Din del cual hacía parte. Una historia muy fea, que lamentablemente ya pasó hace cerca de 310 años atrás, en la misma comunidad, en la misma ciudad, en Londres, con ese, ya lo puedo decir, el nombre, Jajam David Nieto, que fue uno de los primeros rabinos de la comunidad sefaradí de Londres. Él también fue atacado duramente por una frase que dijo que él fue acusado de ser seguidor del famoso judío sefaradí que se alejó del judaísmo, Baruch Spinoza. ¿Cómo se llama en español? Sí, Spinoza. Bento Spinoza. Ese tipo de discusión, de forma de reaccionar, es una mahloket del estilo Korach. Para aplastar, para humillar, un juego de suma cero. Y lamentablemente muchas personas lo esconden, lo camuflean de discusión teológica, discusión religiosa, para al final anular la otra parte. Pero también, Baruch Hashem, tenemos muchas discusiones de estilo Hillel Shammai, de personas que genuinamente quieren encontrar la verdad de un determinado tema y saben respetar la opinión diferente a la propia. Había un filósofo inglés también, que fue también uno de los profesores del famoso rabino jefe de Inglaterra, ya no es más, Jonathan Sacks, me imagino que ya oyeron de él,
diría, hoy en día es una de las mentes más brillantes del judaísmo. El profesor Isaiah Berlin, era un filósofo y historiador también. Él trató del tema de las discusiones, de las controversias filosóficas o teológicas. Y enfrentó el tema del relativismo. El relativismo quiere expresar que todas las posiciones tienen el mismo peso. Se trata simplemente de una cuestión de escogencia personal y no hay una verdad objetiva. El profesor Berlin no estaba nada de acuerdo con el relativismo, fue uno de los duros críticos del relativismo. Creía que existía objetivamente una verdad y una mentira. Sin embargo, él creía en el pluralismo. ¿Qué quiere decir pluralismo? Que sabemos, somos conscientes que hay seres humanos que buscan la verdad de forma diferente de la nuestra, que llegan a conclusiones diferentes de las nuestras, que lo hacen genuinamente y con argumentaciones ciertas, y a pesar que yo me mantengo firme en mi verdad, le doy crédito a quien piensa de forma diferente. No somos adversarios, somos dos jugadores en el partido de la búsqueda de la verdad. Eso es que quiere decir pluralismo. Y pienso que si Hillel y Shammai eran capaces de vivir y expresar un judaísmo que respetaba la opinión ajena. Ojalá que hoy no solo en el tema rabínico y discusiones judaicas hay de esas crisis. Nosotros, Baruch Hashem, nos peleamos pero nos queremos. El tema del terrorismo, del islamismo extremista, pienso que sea fruto de voluntad de aplastar a quien no la piensa como nosotros, como ellos. A lo mejor si nosotros tomamos conciencia, el pueblo, las personas simples, tomen conciencia de la posibilidad de considerar el prójimo que no piensa como nosotros como un legítimo interlocutor, a lo mejor también eso tenga influencia sobre la sociedad más amplia y haga por lo menos comenzar una reacción que lleve a que no haya, o por lo menos se disminuyan los casos de extremismo religioso, político, que está destruyendo el mundo como lo conocemos hoy en día. Siguiendo esas palabras importantes, parte del timing, del tiempo que Korach aprovecha esa discusión es cuando después de los espías. ¿Por qué? ¿Qué pasa después de los espías? El pueblo está de alguna manera con sentimientos, con tristeza o enojados, o de alguna manera no hay tranquilidad. No hay tranquilidad, no saben qué va a pasar, no saben dónde van. En este momento llega Korach y el pueblo está, está tan confundido que cualquiera que podía llegar, es decir, nada más poner el fósforo ahí y todo se enciende. Es decir, a veces no es nada más la persona que viene, también es el lugar y es el tiempo de las cosas. Hagan un ejemplo muy conocido, por ejemplo Hitler. Si ustedes leen la historia un poco, cuánto fuerza logró a llevar en muy pocos años. El partido de los nazis subió de unos miles de personas a 11 millones de personas. Estamos hablando más o menos, si no me equivoco, en 4 años. Es decir, en una época, y después subió y subió y subió. ¿Y por qué? Porque después de la Primera Guerra Mundial y los acuerdos que hicieron para humillar de alguna manera a Alemania y para exigirle pagos y eso, el desempleo en Alemania era terrible.
el pueblo estaba enojado, estaba con sentimientos de humillación de otros lugares y contra el gobierno que estaba de acuerdo con eso. Tantas cosas que el pueblo estaba enojado, nada más tenía que llegar una persona para levantar este enojo y para ganar a la gente. Y eso es lo que hizo Korah. Llega en este tiempo que el pueblo está confundido. Cuando hay una meta clara, cuando saben algo, las discusiones se pueden borrar y todos pueden estar de acuerdo. ¿Quieren un ejemplo? Estamos hablando del Estado de Israel. Ustedes conocen en Megilat Ha'atzmaut, la declaración de la independencia, que firmaron ahí todos, ¿no? Ahí están las firmas, está arriba. Lo pueden ver, todas las firmas y todo eso. Si ustedes leen la historia también de esto, ¿qué pasó antes? Ustedes saben cuántas discusiones había entre la gente que estaban. Uno que se llamaba, por ejemplo, Tzvi Segal, él de los revisionistas, él dijo que no le gusta este lenguaje porque para él hay que poner otra cosa y hay que esperar para tener claridad sobre la parte cómo repartir la tierra y todo. El otro, Tzvi Luria, ¿okay? Dijo que hay que poner que tiene un sentimiento demasiado socialista. Y el de comunista dijo que aquí aparece como que hay lenguaje muy a favor de los británicos y no le gustó porque según él ellos causaron muchos problemas entre los árabes y los judíos. Y de Agudat Israel otro, Meir algo también tenía discusiones y quería otras cosas. Cada uno quería otra cosa ahí. Casi no había ni una cosa que estaban de acuerdo. Pero como había una meta clara, cuando querían hacer algo claro, finalmente todos firmaron. Es decir, cuando hay algo claro, se puede evitar discusiones. Cuando falta claridad, cuando cada uno no sabe qué sabe y no sabe qué quiere, entonces empieza a generar discusión, empieza a generar problemas, porque no sabe. Entonces no tienen una claridad a dónde llegar. Cuando no sabemos a dónde llegamos en el camino, estamos en un lugar, en el carro manejando, y no sabemos, cada uno piensa que el camino es allá, no hay Waze. Entonces empiezan a generar diferentes opiniones y al final puede ser que no van a llegar a ningún lado. Entonces parte importante de saber evitar discusiones es tener una meta clara para evitar esas discusiones. Cuando van a ver esa claridad, tal vez se van a unir, incluso a pesar de discusiones y de opiniones diferentes, pero cuando ven un destino claro, entonces puede aclarar todas las dudas y todos los problemas. Hay otra parte que es la misma cosa, falta de claridad, que Korah llega con palabras bonitas. Dice al pueblo, ustedes son todos santos, todos son buenos, todos son esto. Y como los políticos que hablan antes de ¿cómo se llama? De las elecciones, hablan muy bonito y voy a solucionar el problema de los árabes y los israelíes, y voy a solucionar el problema del desempleo, y voy a solucionar, y parece como Dios. ¿Ok? Y voy a hacer todo. Después de las elecciones es como una pareja después de 20 años casados. No hay con quién hablar, no hay nada ahí. Se acabó todo. Moshe no dice eso. Moshe dice, Doshim Tiu, ustedes tienen que trabajar para hacerlo. Moshe dice la verdad, ustedes todavía tienen que trabajar, tienen que esforzar. No, ya están, ya no nada más palabras bonitas. Entonces a veces también cuando escuchas demasiadas palabras bonitas, tenga cuidado. Como dice el rey Salomón, hay que amar a los reproches, no alejarse de eso, porque si alguien te critica, a veces es porque te quiere, a veces no, porque tiene amargura. Es complicado, pero cuando uno tiene un poco claridad, a veces sabe diferenciar entre una cosa y otra. ¿Y quién le puede ayudar en eso? Otro secreto de la parasha, la mujer. La mujer, ¿por qué la mujer? Porque aparece aquí otro señor al principio que se llamaba On Ben Pele. Y él estaba parte de la discusión contra Moshe, pero después desaparece. ¿Dónde está? Entonces hay un gran historia, toda la historia que conocen, que la mujer de él lo salvó. Porque la mujer de él le dijo, mira señor, ¿qué vas a ganar? Si Korah va a ganar, tú vas a ser segundo lugar. Si Moshe va a ganar, tú también vas a ser segundo lugar. Siempre vas a ser segundo lugar. Entonces espérate aquí en la casa, vas a ver quién va a ganar. Porque si vas con Korah y Moshe gana, perdiste todo. Si vas con Moshe y gana Korah, también perdiste todo. Entonces tú te quedas aquí. Cuando ya todo se va a despejar, todo va a estar claro, vas a salir. Pero ¿qué voy a hacer? Ya me van a recoger ahorita Korah y todo su grupo. Ya me van a esperar. Entonces cuando Korah llegó y con toda la gente, entonces ella sacó su mitpaja, sacó su pelo, y ellos no como eran
eran rabinos, no, cualquier cosa. Les dijeron, nosotros no podemos ahí, no entramos ahí, y se fueron y se salvó a su esposo. Es decir, a veces escuchar a tu esposa, a veces escuchar a la mujer, también aparte de los sentimientos, como vimos la semana pasada, si hubiera mandado espías, no hubieran pecados. ¿Ok? Entonces a veces también escuchar ese concepto también tiene que ver mucho con la señora y otra parte también con tus amigos. ¿Quién son tus amigos que están alrededor? Como dice hoy la Rasha y Leshcheno. Si tu amigo es Korach, entonces a veces Datán Aviram se convierte con ellos y todo lo que están alrededor de ellos forman parte de la discusión. Influye, las cosas malas influyen. Busca amigos buenos y va a ser parte de poder salvar o evitar discusiones o problemas. Una pregunta. Por un lado está la discusión y callar ante la discusión o enfrentarse en la discusión. Siempre van a haber situaciones en las que una forma de actuar va a ser la mejor de las dos. O sea, si tú le discutes a alguien más, vas a elevar el nivel de la discusión y puede llegar a niveles más altos, no a discusión, sino que a golpes o algo mayor. Mientras que si tú dices, ok, mejor me callo y que siga discutiendo, lo más que va a pasar es que le estás dando la razón teóricamente a la otra persona y tú te callas. ¿Qué es preferible? Todo lo que hacemos en la vida es escoger entre la opción, no la mejor, sino la menos peor. Es claro que se necesita sabiduría para identificar qué tipo de interlocutor tenemos enfrente, cuál es el que nos reta, el que nos desafía en la discusión. También el rabino Yosef dijo que a veces hay alguien que nos reprocha porque nos quiere y otros porque están amargados. Se tienen que tener... También te quiere, pero te quiere atacar. Te quiere... Es sí. una palabra más, ¿no? Sí, te quiere atacar. Se tiene que identificar bien. Es claro que tenemos que pensar antes de responder. Y no llevar la discusión a un nivel más alto, más elevado hasta llegar a los golpes, como mencionó Mark. Okay. Lo que les quería preguntar, bueno, a nivel de debate aquí, es que se mencionó Israel, aquí y allá mencionamos el tema de Israel. Hoy en día, si ven los argumentos de los anti-Israel, muchas veces ellos, ¿qué hacen? Acusan a priori a Israel de una cosa y Israel tiene que hacer las bará. Israel se tiene que justificar. ¿Ok? Cuando alguien nos ataca desde la nada, ¿quién es que tiene que justificar? ¿A quién tenemos que ver? Tenemos que ver nosotros que fuimos atacados, somos los que nos tenemos que justificar, o es el atacante que tiene que explicarse sobre el porqué. Hay a lo mejor ya vino en Latinoamérica, siempre da vueltas, fue mi profesor en Israel, Gustavo Peretnik, lo conocen todos. Ha venido. Todos los de habla hispana conocen a Gustavo Peretnik. Él tiene un libro sobre el tema que se llama judeofobia, ¿no? Un libro muy bueno. Aquí lo tenemos arriba. Sí. Y él dice que cuando alguien te acusa es él que tiene que dar justificaciones. El problema no es que él dé o no dé justificaciones. La prensa internacional siempre ve el lado del otro lado. Nunca ve el lado pro-Israel. No importa con cuál no... Claro, hay una tendencia perniciosa en la prensa. Sí. Y esas noticias venden. Entonces, mandaron 100 cohetes de Gaza para Israel. Contestamos con un cohete que fue directamente de donde salían. Matamos niños. Sí.
No dicen que pusieron una muralla de niños o que sacaron los cohetes de un colegio. Eso no lo dicen. O que se explotó el cohete que O- querían o que sacar se contra explotó. Israel y ellos mismos mataron a los niños. Sí, pero eso no lo dicen. Ellos lo que dicen es la prensa. Israel, un poder militar increíble, mató a 10 niños palestinos, pobrecitos. Claro, porque vende. Hoy en día las noticias no sirven para decir la verdad, para informarnos, sino para cuántas noticias vendemos. Así es. Y eso Y cómo mismo es la es un perashá. negocio. La perashá es exactamente eso. Esta perashá, Korah, desde el primer día, él era religioso. Korah venía de una familia religiosa. Y él era religioso y tenía cierto estándar. Y con todo y eso, él lo que quería era ansia de poder. Él quería, ¿por qué yo no puedo ser Moshe? ¿Por qué? Sí, sí. O sea, ese era el problema de Korah. ¿Por qué no puedo ser Aarón? Porque, o sea, yo vengo de la misma descendencia, porque eran primos segundos. Y con todo eso... Y exactamente regresando a lo que comencé a decir, como dice el profesor Porque Peretti. siempre hablamos del problema de Korah, pero no hablamos del problema que tenemos nosotros, que tenemos muchas Korah hoy en día. Entonces siempre Es verdad. acabamos todos los problemas y lo echamos al pasado. Este Korah, y yo estoy bien. Entonces, el asunto es que tenemos que encontrar dónde está Korah hoy en día, porque echar a él todo es fácil, pero va a ser después difícil de poder enfrentar los problemas que tenemos. Entonces tenemos que ver cómo salvarnos de este Korah que está aquí. Porque cuando uno piensa, ya ha pasado, igual murió, igual ya no está aquí, entonces ya estamos bien. Y Es por que eso estamos viviendo esto. los Korah continúan a El existir. Korah existe. Sí, Ese- sí. O sea, El Korah ahora es no una... no es una persona, sino que es Una forma Un de vida. síndrome. un síndrome. Sí, Sí. ¿Sí? sí. Y para concluir lo que quería decir es que vimos la respuesta de Moshe no fue decirle, como dijo Richard, no, tú no puedes ser Moshe porque eso y el otro. Porque responder de esa forma es abrir la discusión y se transforma no en un ping-pong, en tiros entre francotiradores. Exacto. La misma cosa con los antisemitas. No es justificarse, sino en el caso de los antisemitas que son declaradamente nuestros enemigos, se tiene que contraatacar. En el caso de Moshe, que estaba hablando con su primo, no le discute, no responde a sus acusaciones, sino intenta apaciguar. Vamos a ver cómo podemos, mira, tú ya tienes un nivel muy, muy alto. Disfruta, goza de lo que ya tienes. Ve el vaso medio lleno. Nada más una palabra más porque te agarré la pelota en la mitad. Otro tema que tal vez también te responde también lo que preguntaste y es algo que aprendemos aquí. Moshe, cuando escucha todo lo que está pasando y esto, no responde al momento, sino dice, Boker veyoda shemet asher. Sí, vamos a dormir una noche, vamos a pensar, A digerir. a ver qué está pasando, a verlo después, es decir, esperamos. ¿Tienes discusión? No, espera. Es decir, antes de responder, antes de eso, es algo yo creo muy difícil, yo lo puedo decir personalmente y me imagino que algunos también pueden sentir esa dificultad. Cuando llega alguien y a veces te ataca y tú tienes algo que responder, lo quieres responder al momento para no dejar la crítica o la queja en el aire, pero a veces tienes algo bueno para responder, pero al responder rápido pierdes el argumento o pierdes la influencia que puedes tener. Por eso dice Moshe, vamos a esperar. Boker, duérmense y después vemos. Es decir, Moshe está tratando por todos lados
de calmar esa discusión y no apurarse para decir si están equivocados o no están equivocados. Esa también parte muy importante para evitar discusiones. Primero porque, mira, si uno discute y pelea y le dice al otro, ¿sabe qué? Vamos a pelear mañana. Entonces mañana ya no vienen con el mismo ánimo y la misma motivación. Ya se enfría. Sí, se enfría. Había uno que le dijeron, ¿cuál es tu secreto para hacer shalom bayit, para tener paz en la casa? Dijo, mi secreto es 1 minuto. ¿Qué es 1 minuto? Cuando llego y mi esposa se queja por algo y eso, entonces yo le digo 1 segundo, entro al cuarto, digo un capítulo de Teilim o cualquier otra cosa, y salgo después de 1 minuto, todo es diferente, ya, un poco más calmado. Es decir, esperar un poco, a veces contar hasta 10, a veces puede causar ya una diferencia de la discusión. Es una... Sí. ¿Quieres decir la última frase, la última...? Bueno, en las discusiones Leshem Shamaim, que tenemos que intentar y esforzarnos para que nuestras discusiones, que hacen parte de la existencia humana, la discusión hace parte y puede ser algo positivo, puede ser algo constructivo, tenemos que intentar que sean siempre Leshem Shamaim, para mejorar, para genuinamente alcanzar la verdad y esperar con eso, que como está escrito en el Talmud, Masejet Eruvin, que Kadosh Baruj Hu le ponga el sello a nuestras discusiones y diga Elu va Elu dibre Elohim Chaim. Dice, ambos son palabras del Dios vivo. Cuando si el sello de Kadosh Baruj Hu es la emet, la verdad, si nosotros genuinamente estamos buscando la verdad, Kadosh Baruj Hu eventualmente nos va a bendecir en nuestras discusiones, y para que no sean enfrentamientos violentos y para poder, sino para llegar a una conclusión positiva. Una pregunta, Rabino. Ustedes están hablando discusión pareja. ¿Qué pasa discusión padres e hijos? Yo comencé con la discusión pareja, después era cualquier discusión. Sí, yo comencé con el tema de sí, que se tocó mucho el tema de discusión pareja. Pero ¿qué pasa con el tema de discusión padres e hijos cuando uno trata de que su hijo reaccione o que está cometiendo un error eso y el hijo no lo quiere escuchar a uno? No le puedes decir, lo dejamos para mañana. El hijo, tranquilo, pero yo no puedes dejar un tema así. Sí, porque ya sale a la fiesta ahorita. Sí, ese... No puedes dejar una discusión con tus hijos en el mañana. Siento, con la pareja es otra cosa, pero con el hijo es otro... yo creo que es más profundo, siento yo, que con la pareja. De alguna manera sí, tienes razón. Es más profundo por un tema, creo. Cuando uno discute con su hijo, de alguna manera, no es una discusión de pareja. ¿Por qué? Porque en la pareja los dos son iguales, de alguna manera. Los dos vienen del mismo lado. Entonces es una discusión... En el mismo nivel. El mismo nivel. El hijo siente del papá que el papá lo quiere imponer cómo vivir o cómo hacer. Entonces, al pensar eso y al sentir eso, ya tiene una reacción natural el hijo contra lo que va a decir el papá. ¿Ok? Entonces, el papá tiene que saber, o la mamá, cómo, primero de todo, quitar ese sentimiento que el hijo siente, que aquí llegan a corregirlo. Porque nosotros, es decir, o los hijos, cada generación más, tienen iPhone, tienen esto, tienen el otro, sienten muy sabios. Hoy en día cada uno escribe unos posts en Facebook y Twitter y ya es el gran escritor y el gran autor casi de todo lo que esto, y medio periodista y mitad presidente de la república, y ya es un sabio que sabe arreglar todos los problemas del mundo. Entonces para él el papá es algo un poco viejo porque no está tan avanzado como él y no sabe todo lo que él. Entonces él dice, mira, yo sé qué estoy haciendo, mi papá no sabe y no entiende. Entonces hay una distancia. Hay una distancia y esa distancia se vuelve cada vez más complicada. Por eso el hijo, hay una reacción natural.
Entonces, ¿cómo se hace para evitar, no nada más evitar, sino cómo hacer para arreglar esta relación? Entonces, no es fácil, no es fácil. No sé si hay una receta mágica, no creo que hay una receta mágica. Yo creo que el primer punto tiene que ser el ejemplo. Es decir, no hablar tanto. No funciona tanto hablar. Los hijos hoy en día no quieren tanto escuchar conferencias y monólogos del papá y de la mamá, cómo es que qué va a pasar con él en la vida y que esto y que el otro. Como me dijo un joven hace poco, dijo, mi papá ya piensa que es un profeta y que esto y que ya sabe qué va a pasar conmigo y está exagerado todo totalmente fuera de lugar. Entonces ya no quiere escuchar a su papá, porque ya piensa que su papá está desconectado y se acabó. Entonces, en el momento que el papá primero, te voy a decir un ejemplo. Si el papá, un ejemplo tal vez diferente. Había un señor que le dijo al rabino, yo no sé por qué a mi hijo no le gusta la religión, o no le gusta esto, no le gusta el otro, y nada más se enfoca en otras cosas y en la parte material del mundo. Entonces el rabino le dijo, mira, sin ofenderte, pero te voy a contar algo que me acordé cuando estuve en tu casa. Una vez que estuve en tu casa, tu hijo tenía 4 años tal vez, y por error prendió la luz en Shabbat. Y tú no le dijiste casi nada, dijiste que no se puede, pero ahí se acabó el asunto. En otra ocasión, el mismo hijo rompió por error un vaso costoso, valioso, que tenía un valor. Y cuando se rompió eso, tú saliste del control y empezaste a gritar y que esto y que lo otro. El hijo, ¿qué vio? Que te importa mucho más el vaso que el Shabbat. Ya no necesitas hablar, puedes hablar 1000 veces que el Shabbat es lo más importante en el mundo, pero tu hijo vio algo diferente. Entonces ya rompiste toda esa educación. Y ya, él ya siente, él ya vio otra cosa. Uno oiga con el rabino, le dijo, rabino, mi hijo pequeño pone cajas en la mano y esto, y parece que va a ser un gran tzadik. Entonces el rabino le dice, mira, no sé si gran tzadik o no, pero deja de rezar todo el tiempo en la casa, va a la sinagoga, tu hijo no, nada más va a hacer esto. Es decir, el asunto que él vea a su papá todo el tiempo en la casa. Ahora, lo mismo, uno llega a su casa y dice, y ese pasa, gracias a Dios encontré los 4 especies de Sukkot, el 10% del precio de lo que valen siempre y muy barato, y todavía me dieron esto y qué bueno que lo encontré, casi no gasté nada. Y trajo lo peor que puede existir, pero que sea más barato. ¿Qué hijo ve? Que el papá no tiene aprecio a las cosas del judaísmo. Entonces después él no le gusta el judaísmo y el papá dice, pero ¿por qué? Pues yo siempre le hablo, yo siempre le digo. No funciona porque estás mostrando algo diferente. Entonces el ejemplo es número 1, creo que es lo más importante. Porque el hijo, los hijos ven lo que estamos haciendo más de todo, más de lo que estamos hablando. Y nosotros nos gusta hablar, ¿okay? Pero no tanto mostrar. Y eso es lo que hace mucha falta en los hijos, porque ellos vieron otras cosas y a veces escuchaban otras cosas. Porque dije, el papá cuenta o la mamá cuenta qué hizo cuando era joven y travesuras y esto, y el hijo lo escucha. Son cuentos bonitos que el papá quiere contar, pero el hijo ya también lo quiere pasar lo mismo que pasó su papá cuando era joven. ¿Okay? Es lo que pasó también conmigo de alguna manera. Mi papá nació en Francia, creció en una escuela ni siquiera judía y nada que ver. Y él nos contó siempre que hizo viajes por todo el mundo y que conoció todo el mundo y casi todos los países y que aquí y allá. Llegó la primera vez como tenía 30 años a Israel, pero también por conocer y esto se volvió religioso por una razón también interesante. Pero nos contó muchas maravillas. Después se puso muy religioso y que hay que estudiar todo el tiempo. Está bien, dije, claro que hay que estudiar todo el tiempo, pero primero tengo que pasar también lo que él pasó. Entonces, yo también estuve haciendo vueltas en muchos países, no logré todavía los 198 países, pero... Porque él sí los logró. No todo, pero casi. Yo ya pasé la mitad, pero más, wow. pero el punto es que sí, ese es muy importante, ese se queda. Mi papá nos contó eso tal vez cuando teníamos 9 años, 10 años, y después no se enfocó tanto en eso, pero ese se queda. Es decir, lo que contamos, a veces lo que hablamos con los amigos, el niño está ahí y escucha. Y muchas cosas así, que creo que es un punto muy importante cuando digamos con los hijos.
Le voy a dar al rabino también otro punto para responder, creo que es una pregunta importante. Hace poco leí un artículo que escribió el hijo de Elie Wiesel. ¿Saben Elie Wiesel que se murió el año pasado? Una personalidad muy muy grande. No solo se tiene que recordar porque fue Nitzol Shoah, también su obra literal fue muy buena. Era una persona que estudiaba judaísmo, muy dedicada, y su hijo tuvo solo un hijo que no le importaba nada hasta un cierto punto de la vida de judaísmo, nada, hacía todo el opuesto que quería su papá. Y hizo este outing, como se dice, diciendo que su papá, a pesar de todo, siempre lo quería, lo quiso, lo amaba y expresaba el amor. No, si él quería hacer lo opuesto de respetar Shabbat, él siempre dijo, tienes que ser una buena persona, un buen ser humano y un buen judío. Y lo quería y le expresó amor. Y él pienso que lo escribió ese texto al año, sí, porque se murió en Sivan, y al año del fallecimiento. Y es claro que no hay la fórmula mágica para educar los hijos. Hasta hay una categoría de tristeza o de dificultad en el vocabulario judaico que se llama Tzar Gidul Banim. ¿Cómo se traduce esto en español? La tristeza o el sufrimiento de criar los hijos. Quiere decir que sí hay, es un reto. No hay la fórmula mágica, pero sí hay unas cosas que se tienen que hacer check en el expresar amor, amar a nuestros hijos y intentar no regañarlos porque nos hicieron enojar, sino porque queremos que mejoren. Y a veces dejar pasar la noche también, como hizo Moshe, a pesar que ellos se van a la... Bueno, mis hijos todavía son muy, muy jóvenes. Y... Si a los 2 años van a la fiesta, es no, complicado. para nada. Sí. Y expresar amor gratuito, pienso que sea una de las cosas que sí se tiene que hacer check. Eso es muy importante. Le voy a contar también una historia del Uri Zohar. Uri Zohar es uno de los grandes artistas de los años 40, 50, un poco después. Todas las películas de esos años 50, 60, él era uno de los más importantes ahí. Es decir, hasta hoy. Y todas esas películas están por todos lados, ¿ok? Él era, no nada más que era secular, sino era anti-religión. Él sacó una frase, dijo, Ashmet kol Hared, Dros kol dos, Ashlech lamayim kol yireh shamayim. Es decir, hay que borrar a los religiosos, echarlos al agua, aplastarlos. Es decir, era una persona anti-religión. Y hizo teshuvah, esto, y se volvió un religioso. Yo lo conocí personalmente porque todavía vive muy cerca a la yeshiva donde estudia. Y se volvió, pero un rabino que está dando clases por todos lados, conferencias, uno muy conocido en el mundo judío hoy. Si ustedes ven las fotos ahorita en internet, antes y después, no van a creer que es la misma persona. Él sacó una serie en la televisión hace poco, cuando siendo el rabino, va con su hijo, que también lo conocí, que no es religioso. El hijo otra vez se salió del camino. Y van al lugar donde ellos vivieron en Tel Aviv. Y él vivió al lado del mar, tenía todo, y ahora tiene una casita pequeña en Yerushalayim, que ni siquiera no sé si es de él, no tiene nada casi en la vida, ni ningún lujo, y antes tenía todo lo que quieras. Entonces el hijo le dice, papá, ¿estás loco? ¿Qué dejaste aquí? ¿Para qué te fuiste a ser religioso? ¿Qué te pasó? Entonces empiezan a discutir y es muy interesante la discusión entre ellos. Pero una cosa que él dice, Uri Zohar, dice cómo que él pensó, ¿por qué su hijo salió del camino? Si él hizo todo el esfuerzo, si él regresó a la religión, ¿por qué el hijo salió? Y él explica algo que tiene que ver mucho con lo que el rabino dijo,
Dice, porque cuando yo llegué a la religión, yo sabía que hay que hacer esto, esto y esto. Y cuando mi hijo no hizo eso, yo me enojé. Y lo critiqué. Él entendió que yo lo quiero y lo amo nada más si él hace esto, esto y esto. Quiere decir que mi amor no es a él, sino es a algunas cosas que él tiene que hacer. Entonces, como él entendió eso, se alejó de esa religión que lo alejó del amor de su papá. ¿Entendieron? Es decir, el hijo siente que a veces la religión o esas cosas que el papá quiere que haga, los alejan del papá, los alejan del amor del papá. Entonces queda primero una reacción a esas cosas que el papá quiere que lo haga y una reacción y un alejamiento del papá. Entonces dice, ustedes tienen que querer a los hijos no importa qué hacen. Y él, siendo religioso rabino, dice, el hijo viene a las 3 de la mañana de una fiesta, le voy a dar de comer, le voy a dar lo que necesita, le voy a preguntar, le voy a mostrar que lo amo y lo quiero incluso así. Y así voy a poder influir. Es decir, incluso cuando dice, cuando hay que dar castigo, cuando hay que de alguna manera rechazar un poco, pero que sea con la izquierda y con la derecha acercar. Es decir, rechazar suave, castigar suave. Y al mismo momento también acercar. Al mismo momento también dar una palabra bonita. Incluso el concepto del sándwich. Palabra bonita, algo bonito, arriba, abajo, en la mitad puedes meter una crítica. Por ejemplo, Jacob llega a los pastores donde están ahí reunidos al lado de la piedra, llega la primera vez y le empieza a criticar a los pastores, ahí le dice, ¿ustedes por qué no trabajan? Ahora, imagínense ustedes si llega un señor de afuera y le dice a ustedes por qué no trabajan. ¿Usted quién es para criticarme? Pero ellos le responden bonito. ¿Cómo? ¿Cómo logró Jacob que ellos se le respondan bonito? Con una palabra. Él antes dijo y adelantó diciendo a ellos, hermanos, mis hermanos, con unas palabras bonitas. Y después metió la crítica que tenía y ellos lo aceptaron, lo respondieron. Es decir, también cuando queremos criticar, nuestra naturaleza es cuando el hijo hace algo malo, ¿por qué estás haciendo eso? Entonces, y hay reacción, y hay discusión, y hay problemas, y hay gritos, y hay todo, ninguno escucha al otro y se acabó todo. Pero cuando uno llega con el hijo, le dice, mira, tú sabes que te quiero, que tú sabes esto, el otro, y le empieza a hablar bonito, y de repente metes esa crítica que no, mira, hay que usar las palabras correctas, el momento correcto, pero sí se puede influir, siempre y cuando el hijo va a tener 100% que tú lo quieres. Y no importa por qué, lo quieres de una forma incondicional, sin condiciones, sin cosas. Cuando él va a saber esto 100% y lo va a sentir, cuando va a escuchar palabras de crítica de ti, lo va a sentir que es por su bien. Pero cuando no, él piensa que es por el bien tuyo, no el bien de él. Y no lo acepta. Y no lo va a querer aceptar. Hazak Baruch. Saco Baruch. No hay solución mágica. Pero creo que... Porque, sí. Porque, sabe, Rabino, uno cría a sus hijos, supuestamente uno cría a los hijos igual, ¿verdad? Que uno cree. Pero como decía mi abuelita, los hijos son como la mano, pero todos a la misma mano, pero todos los dedos son diferentes. Así es. Todos están creados igual, de la misma manera, con el mismo amor y todo. Pero tú no puedes obligar a tu hijo. Yo no soy religiosa, ¿verdad? Y aunque fuera religiosa, si mi hijo no decía ese libro, no por eso lo vas a hacer a un lado, por no seguir mis principios, por no seguir mi religión, encaminado a lo que yo supuestamente quería enfocar a mis hijos, ¿verdad? Los hijos siempre van a ser los hijos, ¿verdad? Con defectos o sin defectos. Uno trata de encarrilarlos por el mejor camino, pero cuando hay discusiones, más en los hijos en la adolescencia, más en los hijos cuando están supuestamente, que todos lo saben, ¿verdad? No puedes, en el momento que no encuentra uno la salida, cómo hacer que el hijo entienda, que tal vez uno tenga la razón, decir, mi hijo, ¿sabes qué? Ya no quiero pelear, mejor dejémoslo ahí, y uno se va. Entonces, no hubo solución, se quedó en el aire. Y no nada más no hubo solución, eso se complica más la cosa. Sí. Porque de alguna manera el hijo siente más alejamiento. Mira, mi mamá no me entiende. Exacto. No está en mi onda, ya no está ahí. Entonces, ahí dice cuando Dios creó el mundo, hizo tzimtzum. En la risa le explica qué es tzimtzum.
redujo su santidad, creó un espacio y ahí creó el mundo. Dice, es la enseñanza para nosotros. Cuando quieres crear un mundo que es tu hijo, tienes que hacer tzimtzum. Hacerte un poco para acá. Hacerte para atrás, reducir de tu personalidad y crear un espacio vacío de ti y ahí crear a tu hijo. Ahí educarlo. Y eso es lo que dice el rey Salomón. Hanoch lanar al pi darko. Educa al joven según su camino, no según tu camino. Porque uno, por ejemplo, quiere ser, conoces las mamás que quieren ser que su hijo sea doctor. Ahora, no importa que su hijo salió la mejor persona y músico y esto y el otro, pero no salió doctor, se acabó para ella. Entonces, no, tú no puedes, si tú te gusta ser doctor, tú séalo, pero tú no puedes exigir de todo que sean iguales. Cada uno tiene otro propósito y otro talento y otras cosas en la vida. Y según eso lo tienes que educar. Según eso, yo también siempre digo a mis hijos, mira, yo quiero empezar a enseñarle a mi hija filosofía y física y no sé qué y poder discutir. Sí, pero mi hijo, pero si salió como yo y no le interesa nada de esos temas, que le vas a complicar la vida. Entonces, uno no puede. Entonces hay que saber educar según el camino. Gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señores. Gracias. Nos vemos mañana. Es Shabbat Rosh Chodesh, doble energía, doble alegría, doble clase, doble rabinos. Entonces, hay muchas cosas por pasar, muchas cosas buenas. ¿Vas a decir 2 veces?